Hola a todos, mi nombre es William Sánchez Maya, ingeniero civil de la Universidad de Medellín, y hoy venimos a presentar la parte 6 de cimentaciones profundas. Vamos a ver las cimentaciones por pilote individual y por grupo de pilotes. Vamos a hacer una especie de resumencito de lo que hemos hablado en estas 5 videos anteriores. Les informo que ya les publiqué las hojas de cálculo en el canal. En cada una de las partes de los videos van a encontrar las memorias y la respectiva hoja de cálculo. Con la consabida responsabilidad de cada uno de ustedes, el uso que le den a la hoja es responsabilidad de ustedes. Simplemente esto es con fines académicos para que ustedes tengan ahí y vayan aportándole los elementos que ustedes bien crean son necesarios que tenga la hoja de cálculo. Entonces, no hablemos más, apaguemos la cámara y a lo que vinimos, parte 6. Perdón, aquí vamos para el inicio. Bueno, básicamente acá, toda la parte que estamos hablando acá, algunas diapositivas fueron tomadas de la clase del doctor Cristian Mendoza, pero la mayoría son anotaciones de las memorias del curso de especialización de William Sánchez Maya. Vamos a iniciar con un resumen. Ahí está mi correo. Creo que en las partes, en los otros videos no lo había colocado. Ahí lo tienen ya. Y si no, entonces, de todas maneras, en los otros videos, aparte de los links, está también el correo y las memorias. Yo quiero que hagamos un repaso acá con respecto a lo que venimos impartiendo y lo que hemos venido hablando. Nosotros tenemos unos ensayos que se hacen en campo, que son el SPT para el estudio de suelos, y con respecto a eso, pues ese SPT no es otra cosa que la penetración estándar. En el campo uno lee los golpes a los 30 y a los 45 centímetros de altura de la pesa y lo multiplica por el factor de la pesa y le da un Q de campo. Ese factor de la pesa es más o menos 1,5 para pesas de 72 a 85 kilogramos. Están variando entre 1,10 y 1,15. La pesa de 52, el factor inicial era 0,50 y algo. ¿Cuándo utilizamos esto? Pues esto los utilizamos, yo sugiero que hasta 15 metros. O de pronto, si usted dice que le da hasta 25, pues bueno, ya habría que mirar a ver cómo lo va a hacer, con qué máquina y con qué equipo. También es necesario que después de eso tomemos una correlación del número de golpes y haga una corrección, perdón, del número de golpes y lo corrijamos con los factores N1, N2, N3 y N4 que están pues incluyendo una hoja de cálculo que les dejé por ahí. Ahí están los factores y está la teoría. Y ese número de golpes nos va a dar para hallar el Φ' y el C', o sea, el ángulo de fricción corregido por Kichida y el C'. Pero no obstante, antes de hacer eso, también nosotros cuando estemos haciendo el SPT y llevemos las muestras de laboratorio, hay que hacer un ensayo de cortante, consolidado no drenado inicialmente, o si ustedes ya lo quieren hacer con otros parámetros, consolidado drenado o bueno, ya como ustedes lo quieran hacer, porque es importante tener los ángulos de fricción y de cohección. Y como les digo, después de hacer las respectivas correcciones en una tablita, yo no sé si ustedes vieron que en una de las clases les monté. No, mira, si aquí tengo aquí el número de golpes. Entonces, vengámonos para acá. Aquí tenemos el corregido, que no es otra cosa. Vamos a ampliar un poquito, vamos a hacer un repasito aquí pequeño antes de entrar en el otro tema. Entonces aquí tenemos el número de golpes a la profundidad de 50 centímetros, a la profundidad de 1 metro. Bueno, aquí está el número de golpes. Tenemos el N1, que es la energía del martillo, que es de 45/60, por eso la corrección se llama el N60. Bueno, y todo esto. Y aquí está en el N2,
el N3, el N4, y aquí está el número de golpes corregido, y aquí está el ángulo de fricción corregido por Kitsia. Esta es la fórmula, que ahí la tenemos, ya la volvamos a ver en la diapositiva. Y el B sub S, que se calcula de acuerdo a la Asociación de Carreteras de Japón, que es una correlación que sacaron, que dice que es 80 N corregido a la 1/3 para arenas y 100 a la 1/3 para arcillas. Esto está en la tablita. Yo les voy a dejar esa tablita. Aquí también está el tau, el cortante, K1 menos N9 phi, K por sigma vertical, que son los esfuerzos horizontales, y la cohesión. Entonces, pero esto ya pues es tema de otro curso, de suelos 1, suelos 2. Entonces acá tenemos ese resumen. Y la capacidad portante no es otra cosa. Volvamos aquí a la tabla que yo les había dicho. La capacidad portante no es otra cosa que tener estas ecuaciones, tener en cuenta estas ecuaciones, que es Q es igual a 1/3 de C' NC más QNQ, que son los factores, más 0.4 gamma B, N gamma. Entonces NC y NQ y N gamma son los factores. Entonces aquí hay un resumencito. Vamos a decirles a ustedes. En la tabla 3.1 de Braja y Medas es la falla general, la tabla 3.2 es el corregido, y la por falla local se utiliza el phi corregido. Aquí se utiliza el normal. En la 3.1 se utiliza el phi normal y la cohesión normal. En 3.2 y en 3.3 utilizamos el ángulo de fricción y la cohesión corregida. Yo hago eso aquí abajito. Y bueno, y obviamente pues aquí tenemos la capacidad por falla general, aplicando los factores de forma, profundidad e inclinación de la carga del amigo Meyerhof, a los aquí. Y eso tiene una teoría también en la tabla 3.4 de la ecuación general de la capacidad de carga, donde están los factores de forma y profundidad, cuando la relación, voy a ver si agrando esto un poquito, cuando la relación diámetro ancho o profundidad, pues profundidad ancho de la zapata o profundidad ancho de la pila es menor que 1, y para phi igual a 0 y para phi mayor que 0. Entonces, lo mismo aquí, cuando D sub F sobre B es mayor que 1, entonces para phi igual a 0 y para phi mayor que 0. Entonces, todas estas cositas son las ecuaciones de Meyerhof en el 63 y las de Hanna y Meyerhof, donde están aquí también los factores de inclinación. Eso quedan dentro de la hoja y están en el libro de Braja y Medas. Entonces, esto acá, este cuadro se lo voy a mostrar, tiene estos factores de forma y de profundidad. Vamos a volver a poner esto como está. Entonces acá dice que cuando D sub F mayor que 1 y a 2,5, entonces aplican estos factores, y aquí están las fórmulas. Ustedes revisan que las fórmulas estén corregidas. Bueno, entonces en ese orden de ideas, decíamos que la capacidad portante era 1.3 C', o sea, la cohesión, por el factor NC más Q por NQ, más si es cuadrada, 0.4 gamma de N gamma, o el diámetro o la base, si es circular. Y perdón, si es circular, si es zapata, la base. Si es 0.3 D, es con el diámetro. Y entonces eso, aquí se aplican ya los N gamma, NQ y NC, de acuerdo si es Terzaghi por falla local o si es Terzaghi por falla general. Y lo mismo para los factores de carga de Meyer, véanlos acá, para los ángulos mayores que 0 y cuando son iguales a 0. Bueno, eso ya pues es como un repaso. Aquí el otro ensayo que tenemos nosotros para determinar la capacidad portante a una buena profundidad es el dilatómetro. Bueno, ¿qué quiere decir el dilatómetro? Se determina la presión en A. Eso es un aparatico, se lo voy a mostrar acá en el libro. Es un aparatico donde
donde se le mete este aparatico de 60 milímetros. Cuando se le meten por aquí, por estas mangueritas, se le meten gas nitrógeno, entonces esto se amplía y toca la base del hueco, de la perforación. Entonces, hay una lectura que es la presión respecto al vacío requerida para mantener la membrana en contacto con el asiento, es decir, para que se quede aquí. Pero delta V es la presión de aire requerida dentro de la membrana para desbarrarlas afuera, o sea, para que se salga hacia acá y llega ¿hasta cuánto? ¿Cuánto se expande? Se expande 1.1 milímetros, o sea, 0.4 pulgadas. Y ZM es la desviación de la presión manométrica desde cero cuando está ventilada a la presión atmosférica. Entonces, con estos daticos que aquí quedan en la diapositiva, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular el índice del material I sub D, que es la presión 1 más la presión 0, o sea, la presión inicial y la presión final, y eso dividido la presión inicial menos la presión de poros del agua. Y después se calcula, mírelo aquí en el libro, vamos a mirarlo. Entonces yo le estoy dando aquí como las ecuaciones básicas, donde el índice de esfuerzo horizontal es K sub D por esto, por P sub 0 menos mu sub 0, todo esto dividido sobre sigma vertical. Y el módulo del dilatómetro, que es E sub D, que está en kilonewton metro cuadrado, que es 34.7 por P sub 1 menos P sub 0 y los dos en kilonewton metro cuadrado. Y mire que el mu sub 0 es presión del poro del agua y el esfuerzo, y sigma es el esfuerzo vertical en el sitio. Con eso se hacen las gráficas. Se sacan estas gráficas de acuerdo a la profundidad. Este ensayo fue hecho como a 28, 30 metros. Entonces se sacan cada una de estas gráficas y con esto podemos tomar las lecturas para elaborar los cuadros. Entonces aquí no estamos diciendo nada raro. Mírelo acá, volvemos. Se grafican P sub 0 sobre P sub 1, I sub D, K sub D y E sub D. Y obtenemos estos resultados. Y después empezamos a calcular K sub 0 es igual a K sub D sobre 1,5 a la punto 47 menos 0.6, que es el coeficiente del empuje de tierras. Pero como aquí ya no lo dan o no nos dan el K sub D, entonces, ¿qué hace uno? Despeja el K sub 0. Entonces haya el K sub 0 del empuje de tierras. Entonces, K sub 0 más 0.6 dividido 1.5 a la 0,47 y esto elevado a la 212 es igual a K sub D. ¿Por qué elevado a la 12? Porque miren, recuérdese que para sacar este término de una raíz que no es ni cuadrada ni numérica exacta, entonces es simplemente llegar y decir, el exponencial 0.47 por un número tiene que ser igual a 1. ¿Por qué igual a 1? Para que quede K sub D solo. Entonces yo digo que el número es igual a 1, divido 0.47, entonces el número que necesitamos acá es 2.12. Bueno, eso es cálculo de primeros semestres. OCR, o sea, la sobreconsolidación es igual a 0.5 K sub D por 1 a la 6, porque ya aquí tenemos K sub D. Listo. Ahora, este valor, sigma U, sobreconsolidado, es igual al sigma U sobre el sigma B no consolidado por 0.5 por K sub D a la 1.25. El esfuerzo vertical lo tenemos, este lo tenemos, de los normalmente consolidados, tenemos el K sub D, hallamos esta relación para mirar cómo se va a comportar el suelo con respecto a la sobreconsolidación y el esfuerzo vertical. Después, como nosotros tenemos, perdón, acá, que es igual del normalmente consolidado, es 0.22 del esfuerzo vertical, pues entonces me devuelvo y como ya lo tengo acá, simplemente hallo este, porque este ya lo tengo, que es 0.22, mírelo acá. Es una relación de fórmulas, listo. Hallo el C sub U y ese C sub U lo puedo reemplazar acá y despejo el sigma vertical de la sobreconsolidación. Listo. Entonces, eso también son fórmulas matemáticas, ustedes las saben hacer. Y mu más o menos está en 0.35, entre 0.30 y 0.40, elegimos 0.35 y E es igual, el módulo ediométrico es igual
a 1 menos mu al cuadrado, perdón, el módulo de elasticidad es 1 menos mu al cuadrado por el módulo edométrico. Este módulo edométrico ya lo tenemos acá, en la figurita. Entonces, en ese orden de ideas, después de todos estos cálculos, procedemos a hallar los factores de Terzaghi, N gamma Q, NC, N gamma, NQ para phi, y determinamos los esfuerzos verticales a la profundidad de cada estrato. Ahí no estamos diciendo nada raro. Y luego, les estoy haciendo como el resumen de lo que hay que hacer. Luego determinamos Q sub P, pero aquí no es el Q sub P ni el Q sub S. Ni el módulo de, aquí no es, perdón, aquí no es el Q, la capacidad portante última, no, aquí ya empezamos a hablar de las capacidades de los pilotes aquí. Entonces, hallamos la capacidad por punta para el pilote de punto 6, punto 75 y 1, sugiriendo, pues, o sea, de lo que está en la hoja de cálculo, para explicar lo que está en punto 6 metros, punto 75 y 1. Después hallamos el Q sub S por el método alfa, por el método beta, por el método rho, por el que ustedes quieran, y determinamos las cargas de servicio, que no es otra cosa que lo que dice la norma, D más L. Entonces aquí, que es D más L, la punta más el fuste. Y después hallamos la carga de trabajo para piloto individual y luego para el grupo de pilotes. Eso es lo que hay que hacer en esa hoja de cálculo para tener los datos y para chequear. ¿Qué chequea usted después de eso? Que el Q de trabajo sea más resistente que la carga aplicada. Si eso cumple, estamos adentro, podemos diseñar. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Además que tiene unos factores de seguridad muy amplios. Ya lo vamos a ver más adelante. Acuérdese que la carga por punta se divide entre 3 y la carga por fuste se divide entre 2. Y eso tiene que ser, y el factor de seguridad de eso, que no es otra cosa que la carga dividido, la carga de servicio dividido la carga última, da un factor de seguridad que tiene que ser mayor a 1,5. Ya lo vamos a ver. Entonces estamos acá, donde estábamos en esta. Ahora venimos acá y decimos, bueno, vamos a mirar los pilotes como mecanismo individual. Entonces volvemos a decir lo mismo. El Q sub es igual a Q sub P más Q sub S, o sea, la capacidad por punta más la capacidad por fuste. Lo puede hallar por Terzaghi, por Jambu, por Meyer. ¿Y qué pasa? Que usted, la ecuación del K sub P último es igual, mire que esta ya cambia. Aquí ya no es punto 4 ni punto 3, aquí es punto 6. Entonces dice, es 1.CNC más gamma por L, que es la longitud, por NQ, más punto 6 por B medios por N gamma, y esto para los pilotes. Y en la capacidad de trabajo en el mecanismo individual es el Q sub P dividido 3 y sobre más Q sub S dividido 2, y estos son los factores de seguridad. Y PS es la carga de servicio, como les dije ahora, de más L, equivalente, entre comillas, de la NSR10. Entonces, para después mirar eso, en el grupo de pilotes, ya tendríamos que mirar que la carga de trabajo es igual a Q sub P dividido 3 más Q sub S dividido 2 por el número de pilotes por la eficiencia menos el peso del pilote por la altura de cada estrato. Entonces aquí, eso en el mecanismo individual. Aquí ya para el mecanismo en bloque, para mirar cómo se comportan los pilotes individualmente, pero en el grupo, ¿cierto? Ahora, para un mecanismo en bloque, para que actúen todos como si fuera un diámetro equivalente, o sea, en vez de los 4 pilotes, yo voy a suponer que tengo uno equivalente. Entonces, yo digo que la fórmula, pues ya los teóricos sacan esta fórmula, donde Q sub P es igual a CNC por NQ, por sigma vertical, por el área del grupo. Y el área, acuérdese que siempre se toma entre las caras laterales de los pilotes, del primero y el último. O sea, B sub G por el eje. Y el Q sub S es igual a la diferencia de alturas por el F sub S, por la carga que soporta la fricción,
por el perímetro en el que está aplicada dividido 2. La sumatoria de esos dos es el mecanismo en bloque, el Q de trabajo. Ahora, el factor de seguridad, como les dije ahora, es la capacidad última individual dividido el Q individual, y esto tiene que ser mayor que 1,5. Ahorita lo vamos a ver en la hoja. Y la relación demanda-capacidad es que la carga de servicio sobre el Q del suelo sea menor que 1. Y estamos adentro, como decimos, estamos dentro de los parámetros normales, y si no, habría que revisar o aumentar el grupo de pilotes. En esta primera parte de este video ya tenemos claridad de lo que debemos de hacer para la hoja de cálculo. Ahora bien, pasemos a los comportamientos. Por ejemplo, estos son unos resultados de unos gráficos que ya habíamos visto en el video anterior. Aquí leemos que el FI es 29, aquí a la profundidad de 2 metros estamos leyendo que el módulo de elasticidad es tanto, que el K0 es tanto y que el de su R es tanto. O sea, 29, 2.7 y 5. Obviamente, si usted le entregan, si a usted no le entregan este K0, sino que le entregan el K-D, como aquí arriba, pues se vuelve a calcular el K0. Y volvemos a repetir, aquí les dejo las fórmulas ya del libro, que es lo mismo que acabamos de ver: índice del material, índice del esfuerzo horizontal y módulo geométrico. Aquí están las fórmulas, aquí está nuevamente la gráfica, y por acá tenemos que de acuerdo al índice de materiales del material al que le dé aquí arriba, de acuerdo a este índice calculado o que le den acá, que usted lea, por ejemplo, aquí el índice para 2 metros es en meganewton, entonces sería por aquí, sería como 4, o sea que eso sería como 4.000 kilonewton. Entonces usted tiene que venir aquí y buscarlo en meganewton. Aquí está 4, 4, y el índice, perdón, el índice le dio 4, ¿cierto? Entonces busca el módulo edométrico y aquí le da el valor, si es un limo, si es una arena, si es una arcilla. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que mirar. Aquí, por ejemplo, tenemos la distribución de un grupo de pilotes donde nosotros ponemos en el ejemplo que hicimos en la espacialización, hicimos uno que tenía, el bloque A tenía 2 pilotes y este tenía como 5. Vamos a trabajar con este y le vamos a aumentar los pilotes a 4 para mirar cómo se comportan. Entonces, en la hoja de cálculo nosotros tenemos, vamos a ponerla más grandecita acá, tenemos esto: datos leídos de la gráfica, la altura, vamos a poner esto más grande, datos leídos de la gráfica, la altura, el phi, la elasticidad, el K0 y el de su R, listo. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Que nosotros tenemos que vamos a hallar el K0. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Con esta formulita que ya le habíamos dicho acá, porque tenemos el K-D. Entonces, K-D es igual a K-0 más 0.6 está dividido 1.5 a la 0.47, y esto le da a la 2.12. Entonces, miren aquí, ahí se las dejo, vean. Observenla para que la puedan apuntar. Ahí está. El phi, seno de phi, este sub 7 no es otra cosa que el K-0, y esto es la raíz de esto al cuadrado, ¿cierto? Este sería el OCR, este sería la fórmula de 0.5 esperigra. Vamos a volverla a mirar. Este OCR es 1 menos seno en radianes es phi, perdón, E8, que es K0, sobre 1 menos seno en radianes de este. Entonces vamos a ver la fórmula acá. El K0,
Este es el OCR, 0.5 por casos de a la 1.6, este es el OCR, ¿cierto? Vamos a mirar la que esté bien. Bueno, no, pero es que perdón, aquí está, esta fórmula está buena. Perdón, que es que tengo una confusión acá. Ahí me disculpa. Despejamos K sub 0 sobre 1 menos seno de phi y lo elevamos al cuadrado y nos da el OCR, véalo aquí. Ya lo calculamos, véalo aquí la fórmula. Tenemos que ir muy lejos. Bueno, después calculamos el K sub D, que es lo que les acabo de decir, la otra fórmula, K sub D es K sub 0 más 0.6 por 1.5 a la 0.47 y este a la 2.12, déjalo aquí. Ese era lo que me estaba confundiendo. Ahora, la sobreconciliación del dilatómetro, la fórmula la ecuación es 0.5 por K sub 0 a la 1.6, entonces la aplicamos acá. Y esto pues son todas fórmulas matemáticas que usted tiene que ir colocando mucho cuidado cuando las esté desarrollando para poder hacer esta tabla. Después vamos a hacer el IRUC de que esté leído de la gráfica. Vamos a quitarle este tamaño a esto. Y el gamma específico también lo leemos de la tabla. Entonces, ¿ahora qué pasa? Nosotros vamos a leer los esfuerzos verticales. Los esfuerzos verticales. Entonces decimos que estos esfuerzos verticales no es otra cosa que el gamma, el peso específico. Vamos a poner esto un poquito más grande. No es otra cosa que el peso, este sigma vertical es el peso por la altura del estrato, por 1, entonces gamma H. Aquí lo multiplicamos, esto está en toneladas metro, lo multiplicamos por 980, que es el factor, queda en kilopascales, que es lo mismo que kilonewton metro cuadrado. Ahí no hay nada del otro mundo. Y ahora decimos que CSU de la parte consolidada de la parte normalmente consolidada es esta fórmula que es 0.22 por el sigma vertical da CSU. Entonces aquí eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces decimos que este esfuerzo vertical por 0.22 nos da CSU y aquí ya podemos hallar, perdón que esto se me fue, ya podemos hallar este valor sobre consolidado, que no es otra cosa que el CSU por 0.5 por K sub D, que es este, a la 1.25. Entonces miremos acá. Que es esta fórmula de acá, la fórmula C, o la ecuación C. Entonces, en ese orden de ideas ya tenemos esto, ya tenemos que la cohesión, este valor de la cohesión que tenemos acá, vamos a mirarlo, que lo leímos, pero si mira donde se me perdió, véala acá. Este valor que ya lo teníamos, lo multiplicamos por 9.85, ¿cierto? Que esa cohesión ya nos la habían dado, ¿cierto? Ya la teníamos de las gráficas, la leemos y la multiplicamos por 9.85 para que nos queden las unidades de kilonewton metro cuadrado. Esto también se saca de la gráfica. Cuando tenga nivel freático, los esfuerzos verticales, hay que descontarle el sigma del agua, el esfuerzo vertical, el esfuerzo del agua. O sea, menos 10. Ahora, volvemos y pasamos estos ángulos. Estos ángulos no son otra cosa que estos mismos ángulos de acá. 28, 29, todos esos ángulos los pasamos para acá. Y empezamos a calcular los factores de Terzaghi. Entonces, vamos, esto tiene que ser aquí todo combinar y centrar Terzaghi eso. Entonces, para arcillas, lo que hablábamos en la clase anterior es pi sobre 3 y para arenas es 0.58 sobre pi. Ay, ¿cómo me doy cuenta si es una arcilla o una arena? Pues aquí se lo dicen, pero usted también tiene que mirar este índice,
este índice, usted puede sacar el I sub D y entonces se viene para esta gráfica. Viene para esta gráfica. Dale ahí. Esta gráfica tiene el I sub D, tiene el I sub D y tiene el módulo de edométrico, el dilatómetro. Entonces usted, por decir algo, vamos a mirar, vamos aquí a ver, yo si esto me deja colocar una linecita donde está insertar de acá esto. A ver, no, esto es para insertar otras cosas. Bueno, vamos a ver si la tengo en esta gráfica que es más fácil acá. Vamos a insertar una diapositiva acá y la dejamos ahí. Vamos a duplicar esta, vamos a quitar esta y de una vez vamos a ponernos en la tarea de llevar esta allí para que quede esto bien claro. Mírenlo acá. Figura 239, ahí se los dejo con el coso de la figura, con el todo, con el subtítulo de la figura. Y ahora sí vamos aquí a hacer una inserción. Vamos a insertar una cosa y vamos a mirar qué valores tenemos pues aquí. Entonces vamos a colocar, vamos aquí a 4 metros. Vamos a poner esto a 4 metros. A 4 metros yo tengo que el I sub D es como punto 60 en meganewton metro cuadrado. Entonces, yo digo, es punto 60, listo. Y el edométrico, para 4 metros, lo estoy leyendo aquí como en 1.5, aquí en esta zona, ¿cierto? En 1.5. Y este I sub D, perdón, este I sub D está como en punto 2. Aquí estaba leyendo mal, aquí está como en punto 2, punto 3. Está como en punto 11, ¿cierto? Punto 11 y pongamos que 1. Entonces nos tenemos que ir para acá. Vamos a hacer esto. Entonces dijimos que el I sub D, el I sub D es punto 1, es 1. Decimos que el I sub D es como 1, ¿cierto? Entonces lo tengo por aquí, voy a bajar aquí arriba. Pero esa raya me quedó como rana. Bueno, vamos a darle como un efecto diferente. Bueno, esto es como para tener ahí el ejemplo, para que usted lo... No, borremos eso. Vamos a tener vamos a hacerlo bien. No quiero una flecha. Yo quiero que desde aquí, desde el 1, yo lo hago y enseguida lo amplío. Y aquí le vamos a dar un grosor de 3 y le vamos a dar color rojo. Entonces ya tenemos ese en 1. Y aquí dijimos que el I sub D es punto 11. Entonces vamos a mirar punto 5. Aquí ni siquiera nos da. Bueno, el I sub D. No, es que aquí estoy equivocado. El I sub D es punto 11. Y el E sub D es 1. Entonces aquí vamos a insertar la otra flechita. Acuérdense, en el I sub D es punto 11 da por aquí. Y el otro es 1. Entonces perdón, vamos a poner esto bien grueso y rojo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que esto podría ser un lodo, una turba. Mire, si estamos acá, porque ni siquiera nos está dando en la zona de la arcilla. Sin embargo, aquí la descripción que nosotros teníamos, mire, en 4 metros era como una arcilla, y no es una arcilla, es como una turba. Entonces, eso es lo que hay que mirar. Entonces, busquemos otro de la tabla. Vamos a buscar otro de la tabla, a ver, ya que tenemos esas dos cosas, esas dos rayitas ahí. Entonces, vamos a buscar el I sub D.
y el módulo geométrico. Aquí me está que, bueno, pero es que este es el módulo elástico. Aquí leímos fue el módulo elástico. Vamos a leerlo de esta gráfica. Vamos a leerlo de esta gráfica. Vamos a sacar otro ejemplo de las gráficas que tenemos acá. Vamos a bajar esta línea acá. Entonces acá vamos a tener en 12, vamos a tener que el módulo geométrico es más o menos 0.5 el módulo geométrico y el índice está, perdón, el índice está en 0.5 y el módulo geométrico está más o menos en 4. Entonces decimos el módulo geométrico está en 4 por acá. Y este otro está, perdón, se me movió, está más o menos en 0.5. Entonces vamos a buscar aquí 0.5. Entonces ya aquí tenemos que estamos en una zona de consistencia baja donde es una arcilla con consistencia baja. Entonces vamos a mirar si en esa zona nos dio una arcilla. A los 12 metros es un limo arcillo arenoso. Bueno, tiene más o menos razón, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, esa grafiquita les va a servir para eso, ¿sí? Porque ya con esa grafiquita ustedes van a tener la posibilidad de saber qué tipo de material es. Aquí está la gráfica, pero aquí ya nos dieron fue el módulo de elasticidad, no nos dieron el módulo geométrico, entonces aquí no habría que calcularlo. Aquí simplemente se lee, pero nosotros estamos haciendo el ejercicio para poderlo calcular, para que la tabla se entienda. Entonces, los datos de entrada que ya los habíamos visto, el cálculo de los R que ya lo expliqué, el K sub D, la sobreconsolidación por el dilatómetro que aquí está en la hoja. Esta es 0.5 por K sub D a la 1.6. Y entonces estamos acá hallando las relaciones de la cohesión de la no drenada, de la silla consolidada no drenada. Aquí la cohesión, que la multiplicamos, el valor leído lo multiplicamos por 9.8, teníamos nuevamente el phi. Entonces, yo ayer en otra tablita, esta es la del método alfa y el método beta, me di a la tarea de meter estos factores de Terzaghi y de hacer una corrección, y la vamos a hacer aquí una vez. Vamos a decirle modelo copiar, pero la vamos a decir que no en esta, sino en método alfa y beta, que nos lo ponga aquí, que me cree una copia ahí. Entonces, como yo ya tengo estos valores acá, entonces yo los tengo en Terzaghi, entonces yo le voy a decir, este ángulo 28, 29, pues si usted viene y lo busca en la tabla, la ecuación general de Terzaghi, pues 28, le va a dar 31,61 el NC, 17,81 el NQ y 13,70. Entonces miremos, 31, 18,71, 13,70. Pero entonces usted puede hacer aquí una cosa, usted puede hacer esto. Le va a dar un buscar vertical, ¿de qué? De este número. Le dice que en dónde lo va a buscar. Como usted está aplicando Terzaghi, se viene para la ecuación general de Terzaghi, que lo busque en esta zona, ¿cierto? ¿Y usted qué necesita de aquí esta tabla? Necesita el NC, ese es el NC. Entonces le dice que en la posición de la fila 1 y le va a decir que sea falso, es decir, que tome el valor exacto. Entonces aquí, no, perdón, me equivoqué, no es la fila 1, porque la fila 1 es el ángulo, es la fila 2, 1 y 2. Siempre se cuenta incluyendo el phi. Entonces aquí, eso es simplemente cambiar el número. Cambiamos este 2.
por 2 y me da 31,61. Entonces para esto hago lo mismo. Vamos a ver qué pasa. Buscar B6, sí lo está cogiendo completo. Entonces ya le digo que aquí este valor me lo copie y mire que aparecen los mismos valores. Ahora yo le voy a decir lo siguiente. La muevo para acá, pero me dice que no. Entonces, ¿por qué? Porque se movió este lo paso para acá. Y el siguiente número del NQ, voy a ver si es el 3. Entonces vamos a buscar. Vamos a decir 1781 y efectivamente en 28 vamos a mirar en 28 es 1781 el NQ. Entonces buscamos acá nuevamente el NQ es 1781. Entonces aquí le voy a copiar la fórmula. Aquí no es la 3, aquí es la 4. Y el valor a buscar es 28. Y ya me dieron estos valores, entonces ya estos ya me los calcula el solito y quedamos QAP. Entonces ya con esto calculamos el esfuerzo efectivo, que es gamma por D sub F, lo pasamos a megapascales por la altura. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Mire, ese es el K6, vamos a ver qué nos dio el K6, vea, es el gamma por la diferencia de altura y llevado por multiplicado por el factor para que queden kilopascales. Entonces este da 17, entonces lo hacemos uno por uno y aquí lo hacemos acumulado. Entonces viene 0, le suma este 17, entonces mire lo que sigue, 0 más 17, el que sigue, 17 más 16, entonces sí, entonces mírenlo, pongámoslo aquí otra vez, aquí para que se vea. Ahora, este es la suma de estos dos, entonces ahí tenemos los esfuerzos efectivos acumulados. Entonces ya nosotros podemos decir, y venimos para acá, un poquito menos, que nosotros podemos calcular la capacidad por punta, que es la fórmula que les dije, que era, ya les voy a mostrar, 1.2, entonces ¿se acuerdan de esta formulita? Aquí se la voy a mostrar, para los pilotes, 1.2 CNC más gamma por L por NQ más 0.6 B medios por N gamma, eso es esto. Entonces, aquí que está teniendo en cuenta el diámetro de este pilote, ahí, vamos a agrandar un poquito. ¿Qué está teniendo aquí en cuenta? El diámetro de este pilote, aquí. ¿Qué está teniendo en cuenta aquí? El diámetro de este. ¿Qué está teniendo en cuenta aquí? El diámetro de este. Ahora, con que usted cambie estos tres valores, cambian las fórmulas y ya está la fórmula. Ahora, ¿qué es usted? Para hallar el método beta, aplica las fórmulas del método beta que ya vimos en el video pasado, que no es otra cosa que K sub 0 es igual a 1 menos seno de phi, delta, el ángulo entre el pilote y el suelo, 2/3 tangente de phi, beta, que es K sub 0 por delta, el sigma B promedio, o sea, en la mitad de la franja, en la mitad, entonces en la mitad, entonces usted coge y dice, en la mitad de la franja, entonces lo divide por 2. Porque como usted ya hizo la relación de B menos de la altura de 1, de 2 menos 1, 1, lo divide por 2, entonces le da, digo 2. O si quiere, hace la fórmula nuevamente. Calcula el sigma por beta, le da la fricción, y entonces usted ya aquí tiene, acá, vamos a coger esto, usted ya al calcular esto, vamos a ponerlo en este color, al calcular esto, usted ya tiene la capacidad por punta y tiene los valores para hallar la fricción, para hallar el Q sub S. Entonces, esto no es otra cosa que la fricción que es a sub G6, por la diferencia de alturas que es B6 menos 5, por pi, por A pesos H3, o sea, H3. Entonces vamos a H3. ¿Qué es AH3? Es para 0.6, porque aquí estamos por cada pilote para el diámetro de 0.6. Entonces aquí hacemos lo mismo para el diámetro de 75 y para el diámetro de 80. Ahora, ¿cómo definimos la carga de servicio última? Acuérdense, D más L. Entonces, este Q sub S en el diámetro de 0.6 más
el Q sub P en el diámetro de 0.6. Ay, miren que son puras fórmulas matemáticas y sumas. Hay que tener en cuenta que se hagan bien. Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá para 80. Y ahora sí, vamos acá a la carga de trabajo. Entonces, para el grupo de pilotes como mecanismo individual es Q sub P, que es Z6, dividido 3, más Q sub S, dividido 2, por el número de pilotes, por AT25. Entonces vamos aquí, que tenemos aquí los grupos de pilotes. Por el número de pilotes, por la eficiencia, menos el peso en kilonewton. Esta tablita también está aquí, eso no es sino meterle datos. Y entonces aquí tenemos que nos da esta. Entonces para 80 nos da esta, para 75 y para 80. ¿Y aquí qué pasa? Aquí ya cuando es un mecanismo por bloque, entonces venimos y aplicamos el mecanismo por bloque, aplicamos esta fórmula, CNC por NQ por sigma B por A sub G dividido 3. Entonces aquí usted no está diciendo otra cosa que eso. C por NC por gamma Q por AR30, vamos a ver qué es AR30, por el área del grupo y aquí es AR29 es el perímetro del grupo y dividido 2, vea, por el mecanismo individual. El mecanismo por bloque. Entonces, ¿qué es R6? Entonces vamos a chequear la fórmula para que quede clara. R6, lo voy a mostrar. R6 es la cohesión, o sea, CNC. Aquí 0, pues. Si le pone 1, con toda seguridad que ya le cambia el valor. Por NC, por NQ, ¿sí? Entonces R6, C. X6 es el esfuerzo vertical. B sub 6 es NQ por NC, por el área, digo 3, por AR30, que entonces vamos a ver AR30, ¿qué fue lo que vimos que era AR30? Entonces revisemos. Por AR30, que es el área del grupo. Y en el otro, seguimos, más la diferencia de altura por AG6, por AR29, que es el perímetro del grupo. AG6 es la fricción del grupo, dio 2. Y mire que ahí quedamos listos. Entonces aquí le decimos listo, vean. Vamos a ver. Listo. Entonces aquí ya tenemos, ¿para qué? Para 60, 75 y 80. Ya aplicamos la fórmula y listo, y nos dejó eso. La carga de servicio, pues la que nosotros teníamos ahí en el ejemplo, es una carga de servicio de 1079 kilonewton, véala aquí, y decimos que el factor de seguridad, lo que ya habíamos dicho, vamos a mirar que es a su n, entonces que este dividido Q sub U, que Q sub U dividido esta carga de servicio, dividido el Q sub T, sea mayor que, entonces vamos a mirar mayor que cuánto. Aquí como lo estamos controlando, vea. ¿Qué le está diciendo? Calcúlela. Si ese valor es 0, pues entonces la deja en 0. Pero si no, haga que AK6, o sea, lo que yo le estoy diciendo, que es la Q última de servicio, lo divide en la carga de trabajo del piloto de 0.6 y le da un factor de seguridad. Listo. Entonces ese factor de seguridad le está dando aquí 1.76, 1.75 y todo esto es mayor que 1.5, cumple. Ahora, aquí le estamos dando ya otro valor. Entonces acá, esto no es 1.5, sino que ya le estamos diciendo que el factor de seguridad ahí que se aplicó en el ejercicio es de 2.5. Entonces vamos a que esto tenga un fondo, formato.
relleno que tengo un fondo. Entonces aquí vamos a decir que esto tiene que ser mayor que 2,5. Entonces vamos a la fórmula y chequeemos. Entonces estamos diciendo que el Q final, entonces le está diciendo, así el factor de seguridad es menor que 2,5, espere, yo lo hago grande. Estamos diciendo que si el factor de seguridad es menor que 2,5, entonces haga que la carga se multiplique por 2,5. Si no, por falso, le estoy diciendo, entonces haga que la carga se multiplique por este de 1,76. O sea que si aquí me hubiera dado 2,75, esto de todas maneras me hubiera dado 584,88. Pongámosle 2,5 y verá qué pasa. Véalo ahí, sigue dando lo mismo. Entonces, ya tenemos eso para el pilote de punto 6, para el pilote de punto 75 y para el punto 8. Y entonces, ¿qué va a hacer usted? No, usted dice, la carga final, ¿cuánto fue? Vea, en este fueron 7,000, en este 7,000, en este 7,200 acumulado, el Q final, ¿cierto? Entonces, usted el chequeo lo hace y dice, bueno, entonces, ¿yo cuánto es que tengo? A ver, pongámosle tamaño a esto. Entonces, usted dice que si la carga de servicio es 1,079 kilonewton, la aplicada con respecto a la carga de servicio último en las condiciones de diseño, que va a ser 7,265 en la parte final, pues entonces usted está tranquilo porque el grupo de pilotes le va a aguantar una carga mayor, ¿cierto? Entonces lo que usted tiene que buscar acá es que esta carga final sea la carga última del grupo y busquemos acá en el... Vamos a abrir otro archivo que tengo yo por acá, donde nosotros tenemos que la carga de servicio y la capacidad portante final de 302 con una relación de demanda-capacidad es de 0,47. ¿Qué quiere decir eso? Que la carga de servicio es 143,000 y la capacidad portante del grupo de pilotes es de 302,000 kilonewton. Entonces esto le da 0,474. Pues esto ya en el trabajo que hicimos acá es simplemente lo que yo les estoy diciendo, que la carga de servicio dividido la capacidad portante, entonces la carga de servicio, que es esta, que no es mayor que la que va a resistir el pilote, entonces usted le va a hallar 1,079,1, va aquí demanda capacidad, entonces usted va a decir más 1,000 dividido, pongamos la de 60, 7,000, le da 0,14, es menor que 1, o sea que la demanda capacidad está súper sobrado, ¿sí? Eso es lo que quiere decir eso, véalo ahí. Entonces, este tema aquí termina y les dejo las memorias acá con la hoja de cálculo porque la última diapositiva era esta. Entonces, y vamos a seguir con respecto a este que fue la última diapositiva, vamos a hallar los asentamientos. Entonces, básicamente, miren, para terminar este tema, tenemos la misma hoja, ya tenemos estos datos. Eso los acabamos de calcular, están en esta hoja. Están en esta hoja, listo. Y vamos a calcular los asentamientos en grupo. Entonces, ¿aquí qué va a aparecer? Entonces, mire, ¿aquí qué va a aparecer? Van a aparecer unos datos nuevos. Este es el ISUBD, que lo dejé que es aquí lo mismo de este último. Vamos acá. Aquí es este ISUBD en la diapositiva, aquí a propósito, lo dejé ahí en la cola para que lo relacionen con este. También lo dejé acá. Entonces, ¿qué es el M sub B? Es 1 sobre E. Y usted ya tiene el E, claro, usted tiene el módulo edométrico, ya lo tiene. Entonces usted llega y dice, vea, 1 sobre E, entonces da este valor, porque el módulo edométrico, el módulo de elasticidad, perdón, el edométrico no, el de elasticidad ya lo tenemos. Entonces le da
le da esta tabla. Ahí está en la tabla para agilizar. Y después lo hace por estratos. Entonces, como estos son iguales, pues entonces aquí hace como el promedio de esto, porque este es un material diferente, esta es una arcilla, entonces cogemos los 4 bloquecitos de arcilla, cogemos los bloquecitos de arcilla limosa, aquí no es roca dura, sino que esto es arcilla dura, aquí no es roca y no arcilla, que lo vimos en el otro video, bueno. Y entonces acá cogemos eso y calculamos el esfuerzo vertical efectivo, que ya lo teníamos, y el acumulado lo pasamos ahí, y aquí calculamos el delta. ¿Qué es el delta? Es el asentamiento. Entonces, esto ya lo tenemos, miren. Esto lo tenemos, ¿va? Entonces, 1 dividido el módulo de elasticidad, que es 3, y dividido 10.1972, que es el factor de conversión a centímetro cuadrado sobre kilogramo. Entonces, haciendo eso, que ya está en la tabla, calculamos el delta. Ah, pero es que ¿cómo así el asentamiento? Si el asentamiento, como usted ya tiene todos los valores, el asentamiento es esta fórmula, vea. MB por 0.79 por 4P dividido pi por D al cuadrado por D. Usted ya sabe que 0.79 por 4 sobre pi da 1, ¿cierto? Entonces usted puede coger y decir MB por P sobre D, pero por razones académicas dejamos toda la fórmula para que el estudiante no se confunda. Entonces ahí está, es la misma fórmula. Aquí que varía, que aquí es el diámetro de 0.6, aquí es el diámetro de 0.75 y aquí es el diámetro de 0.8. ¿Y cuál es el de mínimo? Ah, pues hermano, el de mínimo, mírelo aquí a la fórmula, aquí a la ecuación. El de mínimo es raíz de 4P sobre pi por Q más. Pero esa P, ¿cuál es? Ah, pero esa P, ¿cuál es? Entonces, vamos a mirar cuál es esa P. Esa P es raíz de 4 por L1. ¿Qué es L1? Aquí L1 es esta por MB. Dividido pi sobre O6, que es el esfuerzo vertical, véalo aquí. Entonces aquí ya usted tiene el de mínimo. Y aquí usted dice, bueno, este es el de mínimo. Ah, pues esos de mínimos están muy grandes, son 8.7 metros y toda la carreta. Revisen las unidades, por favor. Kilonewton metro, yo pi sobre O6, kilonewton metro cuadrado, pi. Este L1 está en qué unidad. Vamos a mirar. Está en kilonewton. Entonces da metro cuadrado, sí, señor. Entonces está en metro. Entonces usted hace aquí un diámetro equivalente para 0.6. Entonces le dice, no, vea, es que eso para un diámetro equivalente con ese grupo de pilotes, del área del grupo de pilotes, sobre pi. Entonces usted viene 4 por el área de pilotes, B32. Entonces usted se viene y busca B32, que está por acá, que es el área del grupo de pilotes. ¿De cuántos pilotes? Vea, aquí dice, perdón, entonces volvamos aquí. Aquí dice, de los 2 pilotes que pusimos inicialmente en el ejemplo, aquí también tiene 2 y aquí también tiene 2, ¿cierto? Del primer ejemplo. Entonces, ahí usted ya tiene que el área equivalente o el diámetro equivalente sería una pila de 270, entonces sería de 333 y este sería de 361. Y con eso damos por terminado este tema. La hoja se las dejo ahí y vendría el tema de cimentaciones profundas, donde la confiabilidad de los factores de seguridad de FS se calculan con funciones o variables. ¿Qué quiere decir eso? Vea, se pone en el Q. Yo les voy a explicar así a simple vista para que tengan una noción, porque esto ya es un tema más de probabilidades y es complejo y hay que preparar bien el tema. Les voy a explicar de esta fórmula. Podemos variar C y el NC va a variar porque va a variar el ángulo phi. Lo mismo en EQ y lo mismo en gamma. Ponemos a variar el gamma. La longitud se puede dejar constante porque la longitud del pilote va a ser constante. Y ponemos a variar el B.
Entonces, eso es una relación, eso es como unas variables aleatorias. Entonces uno llega y dice, bueno, vamos a ver si abro la hojita aquí, se la tengo a la mano. Se las explico por encimita para que tengan una especie de noción, los valores de Monte Carlo. Bueno, le respondo aquí a mi hija. Hola, hija. Bueno, entonces, aquí le digo que no me lo actualice, entonces vamos a mirar que aquí los valores aleatorios de C, entonces mire, el aleatorio 1, el aleatorio 2, la función de Monte Carlo, porque esto se le pone la función de Monte Carlo, que eso habría que explicárselos pues más adelante, por eso este tema es un poquito más complejo. La función de este más, por estos valores, esto tiene unas ecuaciones, y la distribución log normal, y que también se aplica dependiendo dependiendo de un valor o de la otra, hay que aplicar la normal o hay que aplicar la otra variable. Y entonces, todas estas cositas, vamos a mirar este ejemplo acá. Entonces, se ponen los aleatorios de C, los aleatorios de gamma, los aleatorios de Q, los aleatorios de phi y los aleatorios de la profundidad, de beta y los factores de carga. Entonces, esto da una serie de valores y vamos ya como a normalizarlo, y da estas gráficas, distribución normal, bueno, todo eso ya lo vamos a ver más adelante. Y estos son los datos de entrada, ¿cierto? Entonces se calculan la covarianza, la desviación estándar, la varianza, aquí la geometría, aquí se hacen unos chequeos, y aquí se calculan, con la simulación de Monte Carlo se calcula el promedio, y aquí este valor, que es el MS, tiene que dar menor que 1, y que es el factor de seguridad, sí tiene que dar mayor que 1. Cuando estos dos valores o estas dos cositas de acá se cumplen, estas dos casillas, perdón, quiere decir que vamos muy bien. Pero eso ya pues lo vamos a ver con mucha calma, porque este tema es muy interesante, porque con ello podemos evaluar si la probabilidad de falla es alta o si no hay probabilidad de falla al variar todos estos valores. Bueno, hasta acá la presentación. Espero que les haya gustado. Me dejan los comentarios en la página y les voy a mandar, les voy a colocar, perdón, las hojas de cálculo, obviamente. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Y entonces ahora sí tenemos la grabación y muchas gracias por todo.